Bien, muchachos, buenos días, bienvenidos. Vamos a iniciar. Hay poca participación el día de hoy, pero espero que haya sido por el frío. Pero bueno, todos los que están aquí, podemos hacer una buena sesión, muchachos. Me repito, buenos días y quiero preguntarles si tienen algo que comentar, alguna situación que expresar antes de iniciar la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver la energía almacenada en un capacitor. Vamos a resolver un par de ejercicios y hasta ahí. De lo que hemos visto previamente, muchachos, o de alguna situación que quieran expresar, algo que quieran comentarnos. Confírmenme si me escuchan, por favor. No Sí, dirás. profe, sí se escucha. Sí, bro. ¿Me escucha? Sí, Gracias. profesor. Bien, entonces no hay comentarios, muchachos. Vamos a iniciar. ¿Todo bien? Sí, profesor. Vale, gracias. Entonces vamos a continuar con el tema que estábamos revisando la última clase. Desafortunadamente, pues ya tuvimos la afectación de lunes que no hubo labores. Pues eso nos comió 2 horas que pudimos haber aprovechado para este tema, pero bueno, nos ponemos al corriente el día de hoy. Entonces vamos a revisar el día de hoy el tema de energía almacenada en un capacitor, en seguimiento a lo que veníamos viendo. Voy a hacer un resumen muy rápido de lo que vimos la sesión pasada y para retomar con lo que es el tema del día de hoy. Cualquier situación, muchachos, duda, pregunta, activen su micrófono y me lo hacen saber, por favor. Entonces voy a compartir mi presentación desde el principio. Vamos a retomar. El tema que estamos tratando se llama capacitancia y se refiere precisamente a esa propiedad que tienen los capacitores, estos elementos eléctricos que tienen la propiedad de almacenar energía eléctrica en forma de cargas eléctricas. Y habíamos visto que estos capacitores son básicamente se forman de dos placas metálicas separadas por una placa aislante, y cuando nosotros les aplicamos una diferencia de potencial, pues podemos lograr que estas placas se carguen eléctricamente, es decir, que haya movimiento de los electrones de una placa a la otra, de tal suerte que una placa quede con exceso de electrones y otra quede con deficiencia, y de esa manera pues ya se encuentran cargadas estas placas y podemos utilizar esa carga para más adelante para alguna aplicación en el circuito eléctrico. Y veíamos que la capacitancia, esa capacidad de almacenar cargas eléctricas, pues se debía a diferentes factores. La podíamos determinar a través de diferentes factores. Por principio de cuentas, ¿qué era el material que estaba separando las placas metálicas? Ese material pues tendría una cierta propiedad de permitir o impedir el paso de las líneas de campo eléctrico o de fuerza eléctrica a través de él, dada por esta constante K, la constante dieléctrica de ese material, que corresponde a lo que nosotros hemos estado manejando previamente como la permitividad relativa de un material. Y desde luego pues esa está en función de la permitividad del aire o del vacío, que está aquí simbolizada. Y entonces la capacidad que tiene este conjunto de elementos para almacenar energía eléctrica pues depende de ese material, depende qué tan grueso sea ese material o qué tanta separación haya entre estas placas, depende de cuál sea el tamaño del área de esas placas que estén en contacto, bueno, están enfrentadas entre sí. Y si juntamos todo eso, tenemos esta expresión matemática que nos permite calcular la capacitancia, es decir, la capacidad que tienen estos elementos de almacenar carga eléctrica. Vemos, depende de la constante dieléctrica del material, de la permitividad del aire o vacío, del área de estas placas y de la separación que tengan, es decir, la distancia entre ellas.
Esta capacitancia, decíamos, se mide en faradios y todos los demás elementos los debemos de dar en unidades del sistema internacional para que esto pueda suceder, para que esto se dé efectivamente faradios. Las distancias deben estar en metros, las áreas en metros cuadrados y así sucesivamente. Y desde luego la constante de la permitividad eléctrica o la permitividad del aire del vacío también debe estar en unidades del sistema internacional. Procedimos después a hacer el cálculo de la capacitancia para un capacitor de ciertas dimensiones que tenemos especificadas aquí, y hicimos primero el ejercicio suponiendo que esto que paraba las dos placas metálicas fuera aire, y entonces lo que le correspondía era una constante de proporcionalidad de la unidad, pero una constante dieléctrica de la unidad, y obtuvimos su capacitancia. Después introducimos un material con una permitividad, pero una constante dieléctrica igual a 5, y observamos que cuando colocamos ese material obtuvimos una capacitancia 5 veces mayor, es decir que la cantidad de energía, de carga eléctrica que puede almacenar este capacitor, pues depende directamente de qué sea este material que separa a las placas. Entonces, mientras tengamos un material que tiene una constante dieléctrica mayor, entonces vamos a poder almacenar mayor cantidad de carga. Pero bueno, esa cantidad de carga que podamos almacenar va a ser función de esto, pero va a depender también de otras situaciones que vamos a ver en las siguientes láminas. Entonces aquí vimos que podemos aumentar la capacitancia de un capacitor si le colocamos un material con una constante dieléctrica mayor que la del aire o el vacío. En este caso fue una constante dieléctrica 5, y vemos que la relación entre estos dos valores fue exactamente de 5. Esta capacitancia con este material de constante dieléctrica 5 fue 5 veces mayor que la original, que era cuando solamente había aire entre estos capacitores. Y entonces después vimos que existe una relación entre la capacitancia, que es esa capacidad de almacenar cargas, la carga que puede almacenar este capacitor así formado, y además el voltaje o la diferencia de potencial con que yo lo alimento para cargarlo, o en su caso, después de que está cargado, el potencial, la diferencia de potencial que aparece entre sus placas. Existe una relación entre esos tres parámetros, que es el potencial o diferencia de potencial o voltaje, la carga eléctrica que almacena este capacitor, y la capacitancia. Y habíamos visto que de acuerdo con esta lámina, me dice que el potencial es directamente proporcional a la carga que almacena e inversamente proporcional a la capacitancia, es decir, la capacidad que tiene para almacenar cargas. Entonces, si relacionamos estos tres parámetros, bueno, están relacionados de esta manera. Les había yo comentado que podíamos colocarlos estos tres variables dentro de un triangulito, similar a como lo hacen con la ley de Ohm en su momento, para poder visualizar fácilmente la relación entre las diferentes variables para poder determinar alguna de ellas. Si quiero calcular el voltaje, pues tengo que dividir carga entre capacitancia. Si quiero calcular capacitancia, pues tengo que dividir carga entre voltaje. Y si quiero calcular carga, pues tengo que multiplicar voltaje por capacitancia. Y les sugerí aquí una forma de recordar cómo estaban estas variables relacionadas, para poder recordar en su momento cómo se encuentran relacionadas, y no perderme, porque generalmente estas relaciones entre tres variables suelen confundir bastante. Pero bueno, finalmente, como ejercicio en este caso, determinamos la carga de este capacitor, el cual le aplicamos una diferencia de potencial de 5 volts,
y desde luego propusimos que su capacitancia fuera de 100 microfaradios y de esa manera vimos cuánto podíamos almacenar de carga en este capacitor, llegando a este resultado de 500 microcoulombs. Entonces el día de hoy vamos a aplicar todo esto, muchachos, lo anterior que es el cálculo de la capacitancia, esta relación entre el voltaje, la carga y la capacitancia, y vamos a adicionar el tema de energía almacenada en un capacitor. En este caso podemos ver estas tres expresiones matemáticas, estas tres fórmulas que tengo en la parte superior, las cuales me van a permitir calcular la energía potencial que se almacena en un capacitor, es decir, la cantidad de cargas eléctricas que se almacenan ahí, que después puedo utilizar en una aplicación práctica, es decir, que me pueden realizar el trabajo de hacer algo, no sé, durante un cierto tiempo. Entonces, para que podamos visualizar esta parte de esta energía almacenada, muchachos, yo creo que todos han tenido oportunidad, espero que hayan tenido oportunidad y hayan sido observadores en los coches modernos, en los automóviles modernos. Cuando ustedes abren la puerta, bueno, generalmente en todos ocurre que cuando ustedes abren la puerta, la luz interior se enciende, pero en los automóviles modernos, cuando ustedes cierran las puertas, la luz interior se apaga, pero no se apaga súbitamente, sino que empieza a descender su intensidad hasta que se apaga por completo. ¿Si alguien ha visto ese efecto, muchachos? Sí, profe. Sí, profesor. Sí. Sí, Entonces, ese efecto, muchachos, precisamente de que en el momento que cierra la puerta y está encendido su luz interior y poco a poco empieza a descender la intensidad hasta que se apaga por completo, pues eso pudiera ser un ejemplo claro de energía que se almacenó en un capacitor, que al momento de ustedes cerrar la puerta, esa energía empieza a alimentar ese foquito, primero con todo su voltaje y después a medida que se va gastando esa carga, se va acabando esa carga, pues empieza a disminuir ese voltaje y entonces empieza a disminuir la intensidad de esa lámpara. Eso es energía potencial que estaba almacenada en ese capacitor que se liberó cuando se cerró el interruptor para apagar esa luz, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de cómo esta energía me puede servir para realizar un trabajo, en este caso mantener encendido un foquito por un cierto tiempo hasta que se apaga. Y entonces esa energía, muchachos, pues depende, desde luego dependerá de la carga que tenga este capacitor, dependerá del voltaje o dependerá de la capacitancia, de la capacidad de almacenar cargas de ese capacitor. Y en general depende de estos tres valores, de estos tres parámetros que ya habíamos mencionado en la lámina anterior. Entonces, sin meterme en la deducción de las fórmulas, vamos a ver que tenemos estas tres expresiones matemáticas que me permiten calcular energía potencial. En el primer caso, tengo una expresión que me permite calcular energía potencial almacenada. Si conozco carga y voltaje, hago su producto y lo divido entre dos, entonces puedo determinar esta energía potencial. En una segunda expresión tengo esta que me permite determinar la energía potencial si multiplico la carga por el voltaje elevado al cuadrado y lo divido entre 2. Y finalmente tengo una tercera fórmula que me permite calcular esta misma energía potencial si elevo la carga que almacena al cuadrado y la divido entre el doble de la capacitancia. Bueno, llegar a estas fórmulas es algo similar a como en su ley de Ohm sustituyen los valores de voltajes corrientes por sus correspondientes, por sus equivalentes. Entonces, bueno, no vamos a deducir esas fórmulas, simplemente las vamos a tomar y las vamos a utilizar. Esta energía potencial, como todas las energías y como todos los trabajos, se mide en joules, newton metro joules. La carga, desde luego, en el sistema internacional en coulombs, la capacitancia en faradios y el voltaje en volts. Entonces, muchachos, les pido que observen esas tres expresiones matemáticas, estas fórmulas, y les preguntaría
por qué hay tres, o de qué sirve que hayan tres, o para qué, en qué caso utilizaríamos cada una de ellas. ¿Alguna idea, muchachos? ¿Qué pueden observar en esas fórmulas? Que no todas tienen la misma variable. Así es. No todas incluyen las tres variables. De hecho, cada fórmula solamente incluye dos variables. En el primer caso tengo carga y voltaje. En el segundo tengo capacitancia y voltaje. Y en el tercero tengo carga y capacitancia. Entonces, ninguna de ellas implica las tres variables. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar cada una de ellas? Pues cuando no conozca la variable que no está implícita en ella. Entonces, de esa manera puedo, en el primer caso, si conozco carga y voltaje, puedo determinar la energía potencial. En el segundo, si lo que conozco es capacitancia y voltaje, puedo determinar la energía potencial. Y en el tercer caso, si lo que conozco es carga y capacitancia, aunque no conozca voltaje, puedo determinar la energía potencial. Entonces, esa es efectivamente la razón de que haya tres expresiones y que yo pueda utilizar alguna en un momento dado. Entonces vamos a continuar, vamos a retomar el ejercicio del cálculo de la capacitancia y vamos a terminar finalmente calculando energía para un capacitor que tengo aquí representado. Tiene un capacitor que vamos a suponer que tiene aquí aire. Muchachos, si esto es aire, el dieléctrico que está separando las placas, pregunto primero cuánto valdrá su constante de proporcionalidad, pero su constante dieléctrica. ¿A qué será igual? ¿A 1? Muy bien, a 1 sí. Cuando el dieléctrico es aire, la constante dieléctrica vale 1. Desde luego, eso lo vamos a tener que afectar por la permitividad del aire vacío, porque eso es lo que me da como resultado la permitividad absoluta de este material, multiplicar la permitividad del aire vacío con su constante de proporcionalidad. Vamos a suponer que este espacio de aire que hay entre estas placas sea un espacio de 2 centímetros, por ejemplo. 2 centímetros. Que el ancho de esta placa, por ejemplo, fuera de... Vamos a suponer de 5 centímetros. Ese es el ancho, y el alto, o el largo, como queramos llamarle, sea de 20 centímetros. Entonces, estas son las dimensiones físicas de estas placas metálicas que forman el capacitor. Desde luego están muy exagerados los grosores. Estas son placas generalmente muy delgadas. Será suficiente con que sean placas láminas prácticamente. Y entonces me hace falta decir que tengo aquí una carga que puede almacenar este capacitor, por ejemplo, vamos a decir que fuera de 20 picocoulombs. Bien, muchachos, entonces necesito determinar, para este caso, necesito determinar precisamente qué voltaje tengo que aplicar a estas placas para obtener esa carga. Es decir, necesito determinar el voltaje. ¿Qué voltaje tengo que aplicar? ¿Qué diferencia de potencial tengo que aplicar desde esta fuente? ¿Usamos la tercera fórmula? Vamos a ver, ahorita, efectivamente otra cosa que tengo que calcular es la energía potencial.
Pero primero voy a partir de esto. Tengo que determinar aquí qué voltaje voy a aplicar. Perdón, creo que dejé de compartir. Voy a retomar, perdón. Estaba yo aquí. Estoy aquí, estoy tratando de determinar cuál es el voltaje que tengo que aplicar aquí a este capacitor. No lo conozco. ¿Qué voltaje tengo que aplicar a este capacitor de tal manera que yo pueda obtener una carga de 20 picocoulombs en este capacitor? Y además tengo que determinar cuál es la energía potencial que almacene, es decir, la cantidad de cargas que almacenó para realizar algún trabajo posterior. Entonces, me decían que con la tercera fórmula, efectivamente tengo aquí una fórmula que me implica la carga, que sí conozco, pero me implica también la capacitancia. Entonces, ese valor de capacitancia todavía no lo conozco. De igual manera, si yo quisiera determinar el voltaje, ¿se acuerdan cómo está relacionado el voltaje con la carga y la capacitancia? ¿Qué necesito para calcular el voltaje a partir de esos dos valores? Recuérdenmela. No digo recuérdenmelo, perdón. ¿Alguien se acuerda, muchachos? Sin pena, sin miedo. ¿Nadie, muchachos? Genaro, ¿sigues ahí? ¿Puede repetir? ¿Cómo dijo cómo calcular el voltaje? Ajá, Es calcular el a voltaje. la carga y La carga sobre... capacitancia. Ajá. La carga y la capacitancia. Bueno, en esos casos, a mí también me cuesta trabajo a veces recordar, y en esos casos es precisamente donde yo me tengo que acordar que la vaca me da queso y me da crema. Si me acuerdo que la vaca me da queso y me da crema, entonces me acuerdo que el voltaje es igual a la carga entre la capacitancia. ¿Sí? Por esta disposición de las tres variables. Entonces, efectivamente, de todas maneras, aquí necesito la capacitancia. Conozco la carga, pero necesito la capacitancia. Entonces, mi primer punto para poder determinar cualquier cosa, ya sea el voltaje o la energía potencial, es determinar la capacitancia de este capacitor. Y es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, tomando en cuenta las dimensiones físicas y las propiedades que tienen los materiales que lo forman, voy a calcular esta capacitancia de este capacitor formado de esta manera. Voy a calcular esta capacitancia, desde luego multiplicando su constante dieléctrica por la permitividad del aire o el vacío, por el área de sus placas, entre la diferencia, entre la distancia que separa sus placas, y entonces sustituyo estos valores, la constante de proporcionalidad 1, la permitividad 8.85 por 10 a la menos 12, y aquí tengo coulombs cuadrados sobre Newton metro cuadrado, multiplicado por el área, muchachos. El área de estas placas, ¿cómo la expreso? Necesito expresarla en metros. ¿Cuánto por cuánto? ¿5 por 10 a la menos 2 por 20 por 10 a la menos 2? Muy bien, Monroy, gracias. 5 por 10 a la menos 2, que es el ancho, eso es en metros, por 20 por 10 a la menos 2, que es el alto o el largo, y
con eso ya obtengo el área de estas placas. Muy bien. Y entonces eso lo tengo que dividir entre la distancia, que son, en este caso, 2 centímetros, igual, así de ese fácil, sencillo, 2 por 10 a la menos 2. Metros también. Entonces estos metros cuadrados, ya. Y entonces si hago esta operación, muchachos, 1 por 8.85 me va a dar lo mismo, 5 por 20, 100, entre 2, me va a dar 10, perdón, entre 2 me va a dar 50. ¿Alguien me dice cuánto es? A ver, 5 por 20, 100, entre 2, 50. 50 por 8.85, muchachos, ¿alguien me dice cuánto es? 4.425. Nada más 50 por 8.85, 442.5, ¿no? Después hacemos las... Estamos multiplicando ahorita solamente los módulos de los números. 442.5 es 5 por 20, 100, entre 2 me da 50, por 8.85 me da 442.5. Ahora sí vamos a hacer los exponentes por 10 a la menos 12, menos 14, menos 16, más 2 a la menos 14. Y ahora sí, ¿cuánto me da ya bien acomodado esto como debe de ser? Una capacitancia igual a... Voy a recorrer estos dos... Este punto, 2 lugares hacia la izquierda, me queda la menos 13, a la menos 12, me queda 4.425 por 10 a la menos 12, ¿no? Si me equivoco, me dicen, muchachos, por favor, cuídenme las manos para las operaciones, porque 10 a la menos 12 faradios. Y entonces puedo expresar esta cantidad, como es 10 a la menos 12, la puedo expresar con un submúltiplo. ¿Picofaradios? ¿Cómo? ¿Picofaradios? Picofaradios. Sustituyo este 10 a la menos 12 por pico, y entonces digo que este capacitor tiene una capacitancia de 4.425 picofaradios. Bien, gracias, Amador. Entonces, ya tengo mi capacitancia, ya tengo prácticamente todo lo que necesito para poder calcular en principio aquí el voltaje, porque era el valor que me faltaba. Y entonces voy a calcular el voltaje que tengo que aplicar a este capacitor para obtener esa carga de 20 picocoulombs ahí. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente divido la carga, que es lo que yo quiero obtener, 20 picocoulombs. En este caso incluso lo puedo hacer así, 20, como los dos los tengo en picos, 20 picocoulombs entre 4.425 picofaradios, y entonces pico con pico se eliminan, me quedan 20 entre 4.425. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 4. ¿Qué? 51. 4.51, gracias. 4.51 volts. Entonces esto me dice que yo tengo que aplicar, para poder cargar este capacitor formado de esta manera, para poder lograr una carga de 20 picocoulombs, yo tengo que alimentar estas placas o aplicar una diferencia de potencial de 4.51 volts, y voy a lograr que se carguen hasta este nivel de carga de 20 picocoulombs. Eso es lo que me dice este resultado. Y por otra parte, necesito determinar cuál es la energía potencial que almacenó este capacitor. Voy a ver que ahorita que ya conozco capacitancia, pues efectivamente puedo utilizar la tercera, pero como ya conozco voltaje, puedo utilizar la primera, puedo utilizar la segunda. De hecho, ya puedo utilizar las tres.
Entonces, pues en este problema, ahorita que ya calculamos la capacitancia, pues es indistinto cuál utilice. Voy a utilizar la que me sugirieron primero, de tal manera que vamos a ver que la energía potencial que se almacena en este capacitor va a ser igual a la carga al cuadrado entre el doble de la capacitancia. Esto es, la carga dijimos que era de 20 picocoulombs, es decir, 20 por 10 a la menos 12 coulombs, pero esto va elevado al cuadrado y está dividida entre dos veces la capacitancia, que fue de 4.425 microfaradios, perdón, picofaradios, por 10 a la menos 12 faradios. Y entonces cuando hacemos esta operación vamos a ver que tenemos aquí arriba 20 por 20 son 400, 10 a la menos 12 al cuadrado. ¿Cuánto me da, muchachos? ¿Alguna idea? Menos 24. Gracias. 10 a la menos 24. Y dividido entre 2 por 4.425 me da 8.850, 8.85. Sí, sí, sigo. Gracias, 8.85. ¿Cómo me cuesta dibujar los 8? Por 10 a la menos 12. ¿Alguien me dice cuánto es 400, perdón, entre 8.85, por favor? $45.19. 45.19, gracias. 45.19. 10 a la menos 24 por entre 10 a la menos 12 es positivo, me va a dar por 10 a la menos 12. 24 más, menos 24 más 12 me va a dar 10 a la menos 12. Y entonces puedo expresar esta energía potencial como nuevamente este 10 a la menos 12 es un sufijo que es también pico. Entonces puedo expresar esta energía potencial como 45.19 pico joules. Y de esa manera tengo determinada la energía potencial que almacenó este capacitor, que para que obtuviera 20 picocoulombs de carga lo tuve que alimentar con una fuente de 4.51 volts, debido a que tenía una capacitancia de 4.425 picofaradios. Y bueno, ya terminé y veo que en este caso, muchachos, les digo, como ya conozco las tres variables, conozco la carga, conozco la capacitancia porque la determiné después, y conozco el voltaje porque a partir de esa capacitancia determiné el voltaje, pues ya puedo utilizar cualquiera de las tres expresiones. Vamos a ver en el siguiente ejercicio que pues cualquiera que yo use me va a dar el mismo resultado. Cualquiera de las tres expresiones de arriba de la energía potencial voy a obtener el mismo resultado, voy a obtener el mismo valor de energía. Únicamente dependerá de cuáles sean los valores que conozca de manera inicial, pero si ya los conozco los tres, pues me sirve cualquiera de manera indistinta. Muchachos, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario respecto a este problema. No, prof. No, profesor, todo bien, No, profe. no, todo bien. ¿Está claro? Bien. Vamos entonces, en lo que nos quedan un par de minutos de esta sesión,
Les recuerdo que nos reconectamos para la siguiente. Una vez que se termine esta, vamos a ir planteando de una vez el otro ejercicio. Y lo que tengo aquí del lado derecho, muchachos, es una tabla con diversos materiales que tienen constantes dieléctricas diferentes. Aquí podemos ver, por ejemplo, el aire. Se habla del aire seco, dice que tiene una constante de 1,0059. Este es una coma decimal, desde luego. O sea, es 1,00059. Y vemos que el vacío tiene exactamente una constante dieléctrica de un 1,000. Entonces, por eso, tanto el aire como el vacío se consideran que tienen la misma constante de proporcionalidad, la constante K, y es unitaria. ¿Sí? Vemos aquí otros materiales que a lo mejor hemos escuchado alguna vez: la baquelita, el mylar, el papel, el poliestireno, el hule de neopreno, y vemos que, por ejemplo, el hule de neopreno es uno de los que tienen una constante dieléctrica más grande, de 6,7. Por eso es uno de los materiales que se utiliza mucho como aislante y como en aplicaciones que requieren mucho aislamiento. Muchachos, se va a acabar esta sesión. Vamos a retomar entonces. En el siguiente vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio, y vamos a utilizar el cloruro de polivinilo. Todos lo conocen, lo han oído nombrar, el famoso PVC. Eso es el cloruro de polivinilo. Vamos a hacer un capacitor con este y vamos a resolver este problema. Nos reconectamos, muchachos, en 2 minutos. Los vuelvo a ver.